Muy buenos días tengan todos ustedes, espero que estén bien. Gracias por asistir a clase. Hoy seguimos con nuestras clases online que estamos haciendo en base a lo ocurrido que está pasando. Sin embargo, pues vamos a seguir un poquito más con nuestro tema, ¿verdad? Ya terminamos de ver, si se dan cuenta, todo lo que son los medios de comunicación, ¿verdad? En este caso, la radio, la televisión, el periódico, ¿verdad? Ahora lo que vamos a empezar a checar va a ser el impacto social y político de los medios de comunicación. Hoy vamos a ver una parte, en la siguiente clase vamos a ver la siguiente, porque si se dan cuenta es un tema demasiado amplio, ¿verdad? Entonces vamos a acercar un poquito esto. Bien, vamos a empezar con lo que es el impacto social y político de los medios de comunicación, ¿verdad? Bien, les recuerdo que estamos en la página 200 de nuestro libro, ¿verdad? Para cualquier situación que también ustedes lo quieran checar ahí junto conmigo y que tengan ahí su libro, pues lo pueden hacer, ¿verdad? Sin embargo, aquí yo también lo tengo para que ustedes no se puedan perder, ¿verdad? Bien, en el México por revolucionario los medios de comunicación masiva desempeñaron un papel muy relevante, pues el tipo de desarrollo económico en el que se vio envuelta la nación sirvió como base para la expansión de industrias culturales, las cuales estaban entrelazadas con el proceso de globalización mundial. Estas industrias mediáticas sirvieron como base para la modernización cultural. Bien, las industrias culturales interactuaron de diversas maneras, a favor o en contra de la democratización de la nación. Al adquirir conciencia de la importancia de manejar información en las industrias de entretenimiento, comenzaron las pugnas por controlarla. Acuérdense que estos medios eran muy importantes para que al final de cuentas, como les he comentado, muchas personas eran influenciables, ¿no? Y entonces como eran influenciables, aquí lo que empezaba a suceder era que todas estas personas, pues al momento de ver estos medios de comunicación, este sistema de cómo inclusive lo que veían lo querían replicar, por eso se llama cultural también, pues servía mucho y entonces todos lo querían porque era una forma para controlarlo, ¿no? Era una forma para tener a la población del lado suyo, ¿no? O hacerle tener diferentes ideas, ¿no? También podría funcionar. Bien. Así la mayoría de los medios de comunicación quedó en pocas manos, si nos damos cuenta. eh, entonces aquí lo que sucede pues es que muchas personas, principalmente las más adineradas o las personas que tenían mejores relaciones, pues se quedaron con esto, ¿verdad? Como vimos, la prensa escrita evolucionó de un carácter pro gobierna pro gobernanista y carente de crítica que recibía apoyo económico del Estado, a una empresa más amplia, caracterizada por ser independiente y crítica. Hay que entender esto que es crítica, ¿verdad? Por eso siempre el periódico como que tiene ese énfasis de querer decir la verdad, ¿verdad? 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 Ah. Si bien eh, no con el alcance no con el alcance masivo de la televisión, pero sí leída por sectores de la población más politizados, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que politizados que están influenciados por alguna corriente política, ¿verdad? Por eso existen demasiados periódicos que al final de cuentas algunos pertenecen a la derecha, otros pertenecen a la izquierda, otros pertenecen a tal partido político, otros son críticos, otros son independientes, etcétera, ¿verdad? Por eso tenemos demasiados también periódicos en el país, acuérdense de ello, ¿verdad? Bien. Con la llegada al poder de la nueva clase gobernante que emergió de la revolución, el control del gobierno sobre la prensa escrita y, en general, sobre los medios de comunicación masiva se volvió una práctica recurrente. En 1929, pasamos a nuestra siguiente página, el periodo postrevolucionario, el PNR. Acuérdense que el PNR en nuestro maximato lo vimos y que era el gobierno que había hecho Plutarco Elías Calles para que al final de cuentas existiera una forma de gobernar única, ¿verdad? Y que esto se dio principalmente en la evolución en el Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI. Bien, creó el Nacional, o sea, creó este periódico, ¿verdad? Que fungió como medio oficial de gobierno. Acuérdense que ya habíamos checado lo que viene siendo el periódico oficial, ¿verdad? O el diario oficial de la nación, más o menos era como que estos son los primeros antecedentes, ¿verdad? Hechos por el PNR, que en ese momento pues era la cabecilla de todos los partidos políticos y que inclusive era el único que podía gobernar, ¿verdad? Gracias al maximato. Ya que en 1968 el presidente Gustavo Díaz Ordaz, ¿se acuerdan de Gustavo Díaz Ordaz? Espero que sí, lo vimos también con lo que es la matanza del 68 y vimos inclusive todo lo que viene siendo eh, su sexenio, ¿verdad? Bien, impulsó la formación de la agencia Notimex como medio para controlar la emisión de noticias mediante su homologación, ¿verdad? Y la creación de boletines oficiales en el contexto de la represión estudiantil. Aquí viene, acuérdense de eso, la represión estudiantil y el inicio de los Juegos Olímpicos de ese año. Hay que tener en cuenta que esto es algo muy interesante ya que muchos
periódicos en ese momento independientes que prácticamente estaban fuera de los ideales del partido, de los ideales del gobierno, pues eran prácticamente eh, eh, censurados, ¿no? Hay una anécdota muy interesante que prácticamente el momento que ganó Gustavo Díaz Ordaz el poder, existían un periódico, no me acuerdo qué nombre era. En ese periódico aparecieron dos fotos al principio, ¿no? La primera era de la toma de protesta de Gustavo Díaz Ordaz y la otra era de que se había abierto un nuevo zoológico, ¿no? Por un error tipográfico, un error que tuvo la imprenta, los pies de cabeza de las fotografías se intercambian. Entonces, por un lado se ve la toma de protesta de Gustavo Díaz Ordaz y dice el zoológico se enriquece, ¿no? Y entonces esto, si se dan cuenta, pues es una manera en la cual pensaban que estaban reprimiendo, que no estaban en los ideales de que Gustavo Díaz Ordaz fuera el presidente, ¿no? A los pocos meses que pasó, este periódico dejó de existir, ¿no? Si se dan cuenta, entonces aquí es donde se ve la represión que existe, ¿verdad? Y en base a eso, pues también en base a los hechos que empezaron a ocurrir con las situaciones estudiantiles o los Juegos Olímpicos, pues sucedió más, ¿verdad? Bien. Las diferentes formas de control sobre la prensa escrita tuvieron momentos extremos, como la manipulación de la producción y la distribución del papel periódico, el cual se negaba a la prensa escrita. En la década de 1970, la expulsión de la dirección del diario Excelsior de Julio Scherer García, quien había dado impulso a este diario, a la vez que dio cabida a diferentes y nuevas voces críticas sobre la situación social del país, fue un duro golpe a la libertad de expresión. Pues este diario fue un sitio donde las corrientes políticas, las diferentes corrientes políticas, tenían un espacio de comunicación. Sin embargo, excepto contra el grupo de periodistas encabezado por Scherer, sirvió para que se crearan nuevos espacios críticos de los que él y sus colaboradores formaron parte el semanario Proceso y los diarios Uno más Uno y La Jornada, ¿verdad? Estos, inclusive algunos todavía existen y que estos prácticamente son los antecedentes que se dan, todo esto por la represión que existía por el gobierno, ¿verdad? Bien. En cuanto a la aparición de la radio, ahora vamos a referirnos a la radio, fue tan importante que el gobierno no tardó en legislar acerca de su uso y reproducción, o producción, ¿verdad? Así, en 1926, el gobierno de Plutarco Elías Calles emitió la Ley de Comunicaciones Eléctricas, en la cual se quedó establecido que el espacio radioeléctrico era propiedad de la nación, o sea que prácticamente esto se había dado solamente para el gobierno, ¿verdad? Y que ellos deberían de hacer esos permisos por si otra persona quisiera hacer una estación de radio o hacer un programa de radio o hacer algo dentro de radio, ¿verdad? Entonces aquí dice, y solo se podía dar concesiones de señal a empresarios, si se dan cuenta solamente las cabecillas del poder. Lo que habíamos visto en el periódico también se estaba dando en la radio, ¿verdad? Ya para 1930, Emilio Azcárraga Vidaurreta, ¿se acuerdan de Emilio Azcárraga? Yo creo que sí, perteneciente a una de las familias más posteriormente asumiría el control casi total de la radio y la televisión y creó la XEW, ¿verdad? Si se acuerdan, si vieron nuestra o si leyeron, perdón, más bien nuestro texto que teníamos sobre lo de la televisión, aparece la XW y aparece lo que es Emilia Azcárraga, ¿verdad? Por eso les digo que ustedes ya deberían tener como que esta idea, ¿verdad? Aparte que es una persona que yo creo que muchas personas sí suena, ¿no? Este es el papá, ¿no? El otro es el hijo, pero al final de cuentas, pues, estamos en la misma línea, ¿verdad? Bien. Seguimos con lo que es en 1941 se fundó la Cámara de la Radio, que sirvió para agrupar a las empresas que obtuvieron concesiones para las transmisiones radiofónicas. Y a finales de la década de 1970 se creó el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas, ¿verdad? En un esfuerzo para crear más incluyentes a la radio y porque las comunidades indígenas tuvieran sus propios medios de información locales. Si se dan cuenta, aquí ya estamos hablando también de las situaciones indígenas, sobre todo por las situaciones políticas que existían en ese momento, ¿verdad? Bien. Las transmisiones se hacían en diferentes lenguas, dependiendo de la región. No obstante, existe un debate sobre qué tanto son comunitarias estas radios, pues el gobierno tiene el control sobre ellas. Esto también es algo muy importante, ¿no? De que sí puedes hacer, puedes hablar de cualquier tema, pero estos son los temas relevantes, ¿no? Ah, sí, puedes decir las preguntas que quieras, ¿no? Pero esas son las preguntas que nosotros queremos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor te den un espacio abierto, pero también haya trabas cuando estés dentro de él, pues también hace un tipo de represión, ¿no?
Eso también es algo muy importante que ver. Bien, por último, si se dan cuenta, este tema es muy largo, nomás quiero ver algunos puntos importantes. Podemos ver aquí que dice que la televisión materializó uno de los principales obstáculos para la democracia en México, centralizada en manos monopolizadoras, y a finales del gobierno en curso y al servicio del partido hegemónico, el PRI, fue una herramienta de control y manipulación de la población, muy utilizada y efectiva durante la segunda mitad del siglo XX. Si nos damos cuenta, la televisión era el principal lugar, o como habíamos visto en las preguntas, era con lo que inclusive muchas personas se educaban, ¿no? Era lo que podían ver, ¿no? Había personas que a lo mejor no sabían leer, pues veían la televisión porque todo lo podían entender ahí, ¿no? Había personas que a lo mejor no tenían para comprar un libro para ir al cine, pero tenían una televisión en casa, ¿no? Inclusive ahorita todavía se da a veces, ¿no? Ahorita ha cambiado un poquito por el internet, pero se sigue viendo estas situaciones, ¿no? Entonces, si podemos ver, aquí es un arma muy importante los medios de comunicación y principalmente por el PRI para que al final de cuentas esto las personas fueran influenciadas y que estas personas pues pudieran votar o pudieran tener las ideas que el gobierno tenía, ¿no? Eso es algo muy importante. Vamos a dejarla hasta aquí, no quiero llenarlos de información. Es algo muy interesante ir viendo todo lo que es el impacto social que existen dentro de, pero lo vamos a ir viendo poco a poco más y vamos a ir a lo mejor haciendo a lo mejor una que otra lectura para que también lo podamos checar, ¿verdad? Si se dan cuenta, como podrán ver, es un tema muy amplio que nos puede ayudar demasiado en entender muchas cosas que a lo mejor también estaban pasando en esa época, ¿verdad? Espero que les haya gustado, lo vamos a dejar hasta aquí, por favor, si tienen dudas o comentarios, ustedes me las pueden comentar y con esto vamos a ir avanzando, ¿verdad? Espero que estén bien, nos vemos hasta la próxima.